Me ha costado mucho hacer este vídeo, la verdad. Entre otras cosas, por algo obvio, y es que no soy ningún experto en el asunto. Como por otra parte, yo creo que no lo es la mayor parte de los que en estos días tanto están opinando y afirmando tantas cosas cuestionables. Hace unos días hice un short, un vídeo cortito, promocionando un artículo de todoporhacer.org que yo mismo dupliqué en acracia.org y que incidía en la opresión de un Estado sobre un pueblo. Vamos a denominarlo así, para que no quepa ninguna duda, y también para oponerse a todos aquellos que entran dentro de una lógica más bien reduccionista. Bien, quizá las opiniones más vulgares que insisten en un conflicto étnico entre judíos y árabes, bien los que afirman que el Estado de Israel tiene derecho a defenderse, obviando sus muchos desmanes, o bien, continuando también con la lógica estatal, los que consideran que el problema radica en que el pueblo palestino no tiene un Estado formal. A raíz del reciente ataque de Hamas en territorio israelí y sobre su población, algo terrible, creo que no hace falta insistir en ello, algo terrible a nivel moral, pues las opiniones y los titulares se han sucedido y para mí han sido la mayoría infames. Como por otra parte corresponde a una época donde se busca lo impactante y no hay lugar para la reflexión, para la profundización. Por otra parte, tampoco es nada nuevo, ya que yo he escuchado desde hace años acusarnos a los que criticábamos al Estado de Israel, acusarnos de maniqueísmo, de antisemitismo, la mayor parte de las veces estábamos justificando el terrorismo, ahora Hamas, en su momento Al-Fatah, pero el caso era identificar al pueblo palestino con ciertas fuerzas islámicas de aspiración estatal. La situación actual tras la acción militar de Hamas, y la denomino así de manera provocadora porque resulta tan terrorista como lo pueda ser el Estado de Israel, resulta evidente. Es usarla como excusa para definitivamente arrasar Gaza. Tampoco me gustaría insistir demasiado en los orígenes del conflicto entre Israel y Palestina, vamos a llamarlo así. Ya digo que no soy ningún experto, pero como en cualquier otro hecho histórico yo creo que debería haber cierto consenso mínimo. Y sobre todo no tratar de justificar el presente con medias verdades o a veces también directamente con falsedades. Aquellos que defienden al Estado de Israel, que insisten en su derecho a defenderse, recuerdan que nunca existió algo formal llamado Palestina. Digo yo que a lo mejor se refieren de nuevo a un Estado, que deben considerar el epítome de la civilización. También insisten en que las naciones árabes han amenazado constantemente a los israelíes, instrumentalizando incluso al pueblo palestino. Bien, que esta gente acuse a los demás de maniqueísmo, de reduccionismo, resulta por lo menos curioso. En cualquier caso, vamos a aceptar que hay algo de verdad en todo esto. Y entonces estamos entrando dentro de la lógica estatal. Estamos hablando de conflictos militares y geoestratégicos entre estados donde una vez más lo pagan los pueblos. Y entre ellos, los más indefensos en este conflicto concreto son los palestinos. La realidad actual, con todas las explicaciones históricas que se quiera, es que Israel vive en un estado de guerra permanente. Dedica gran parte de sus partidas presupuestarias a la compra, producción y desarrollo de armamento. Se dice que cuenta incluso con arsenal nuclear. Y prácticamente el conjunto de su población es visto como potencial combatiente. No hay que olvidar tampoco que el Estado de Israel cuenta con el apoyo casi incondicional de los Estados Unidos y de la Unión Europea, por lo que resulta más bien un mal chiste presentarlo como víctima con ese subterfugio de su derecho a defenderse. Los recientes ataques de Hamas, como ya he dicho, resultan injustificables a nivel moral, pero incluso aparentemente incomprensibles como estrategia militar, más allá quizá de querer poner un conflicto otra vez en el candelero, dada la cierta estabilidad que había entre el Estado de Israel y las naciones árabes. Al margen de esto, lo cierto es que el Estado de Israel lleva atacando y bombardeando Gaza desde hace muchos años, con un bloqueo por tierra, mar y aire desde 2006, que ha sumido a la población en la más cruel necesidad económica. Un año después del inicio de aquel bloqueo, en 2007, la fuerza islamista Hamas llega al poder, expulsa a las autoridades palestinas de la zona y asume el férreo control de la franja. Y hay que recordar en este punto, algunas voces han insistido en ello en los últimos días, que Hamas fue financiada por la propia Israel y los Estados Unidos para apartar a la OLP de Arafat, que es algo que, bueno,
aparentemente parece de locos, pero que no es tan inusual. Recordaremos que el propio Osama Bin Laden fue agente de la CIA y que los Estados Unidos llegaron a aliarse con los talibanes para combatir la Unión Soviética. Como en tantos otros asuntos, la hipocresía de la comunidad internacional sobre el pueblo palestino es notoria. Por un lado, se le presta cierta ayuda humanitaria, por supuesto insuficiente, pero por otro lado se justifica y ampara de manera directa o indirecta las operaciones de castigo del Estado de Israel. Se condena tajantemente el terrorismo de unos, pero se ignora flagrantemente el terrorismo de Estado permanente. La Franja de Gaza se ha definido a menudo como la mayor cárcel del mundo a cielo abierto. Y es que resulta impensable la desesperación de la población gazatí, sometidos durante años a operaciones militares israelíes, sumidos en la necesidad de manera permanente y oprimidos por una férrea autoridad islámica. Toda esta situación se ha exacerbado, por supuesto, en los últimos días con la amenaza de la invasión terrestre y con permanentes bombardeos indiscriminados que puede que duren mucho tiempo. Todo esto ha provocado cierto éxodo de la población palestina que tampoco tiene mucho sitio donde huir. Algunos dirigentes israelíes han hablado directamente de borrar Gaza del mapa. Particularmente yo nunca me he podido mostrar equidistante como parecen haber hecho muchos en los últimos días. Equidistante, una palabra que me parece horrorosa. Ojalá estuviera en mis manos hacer algo más concreto, más allá de las reflexiones que voy a lanzar a continuación sobre un nuevo desastre humanitario. Ya he apuntado anteriormente que para muchas personas el problema radica en la inexistencia de un Estado palestino, algo que se suele identificar con una sociedad bien organizada. De esta manera, el conflicto entre un Estado bien afianzado y armado como es el de Israel y un pueblo palestino, sin un Estado formal pero con autoridades férreas como es el caso de Hamás, con aspiraciones a serlo, creo que invitan a ciertas reflexiones sobre la identidad colectiva en una determinada región o a las llamadas históricamente luchas por la liberación nacional. Insistiré, estas reflexiones, que yo sí considero importantes para la formación de sociedades humanas, no suponen en absoluto la falta de implicación a nivel material y formal sobre un determinado conflicto. Para establecer una serie de puntos de vista libertarios voy a seguir este libro, Anarquía Life. Es una edición en castellano de 2014, lo que pasa es que la editorial decidió dejar el título en inglés. Bueno, sería la traducción Anarquía Viva, políticas antiautoritarias de la práctica a la teoría, un libro que escribió Uri Gordon, que es un militante y teórico anarquista israelí. Como resulta obvio, el movimiento anarquista ha sido minoritario en la región, pero sí han existido anarquistas que han participado durante años en espacios de fraternidad entre árabes y judíos con un compromiso explícito en los territorios ocupados. En 2003 se crea la organización Anarquistas contra el Muro, siendo muy notable su lucha conjunta con el pueblo palestino. Libertarios de diversos países, asimismo, se han implicado en diversas organizaciones que promueven la solidaridad con el pueblo palestino. La participación anarquista, no obstante, ha sido diversa, ha tenido diversas posturas y entramos aquí en un territorio controvertido. En ocasiones se ha esforzado en apoyar al pueblo palestino, considerados por supuesto los oprimidos en el conflicto, dejando a un lado la crítica a sus líderes, así como a sus métodos de lucha, que ojo, no es lo mismo que apoyarlos explícitamente. Como he dicho, la solidaridad es con el pueblo oprimido en nombre de la responsabilidad y de la dignidad, pero no hay que olvidar que el opresor es un Estado y hay que diferenciarlo de la población israelí, parte de la cual se muestra muy crítica con su propio gobierno. Y es que esas visiones viscerales que observan las dos partes en conflicto como bloques compactos no ayudan demasiado, y menos desde un punto de vista antiautoritario. Son más bien los defensores del Estado de Israel, que ya hemos visto que son muchos y muy poderosos, los que se alimentan de esos posicionamientos con las manidas e indignantes acusaciones de antisemitismo. Hay otros libertarios que han querido aportar un análisis casi exclusivamente anarcosindicalista, con llamamientos a los grupos independientes de trabajadores en Israel y Palestina. Desgraciadamente, como ocurre tantas otras veces, la visión sindicalista dentro del anarquismo parece ignorar que existen pocas perspectivas para un movimiento obrero de carácter autónomo en la región, como en tantas otras en el mundo. Tal y como yo lo veo, esas visiones sesgadas que insisten en la lucha libertaria dentro del mundo del trabajo ignoran muchos otros ámbitos en los que una mayoría anarquista está implicada. La implicación en el conflicto entre Israel y Palestina ha llevado igualmente a otra paradoja, las de las luchas por la liberación nacional y, consecuentemente, la construcción nacionalista que conlleva. El nacionalismo se suele identificar con el poder político, con el Estado, bien diferenciado del concepto de pueblo, que a nivel local puede compartir sentimientos, ideas y valores,
pero con una identidad flexible que rechace las fronteras y sea capaz de construir sociedades auténticamente libres. Es una visión loable que suscriben los anarquistas, pero de nuevo quizá excesivamente abstracta, ya que hay que atender a los problemas reales y concretos en los que en ciertos contextos no tienen cabida fácil. Es muy posible, efectivamente, que gran parte del pueblo palestino considere que la solución pase por crear su propio Estado, por lo que nuestra visión ácrata, algo condescendiente, puede entrar en conflicto con el deseo de los propios oprimidos. Y aquí de nuevo nuestra loable aspiración a una sociedad sin poder coercitivo, a una comunidad de libres e iguales, nos pone frente a la realidad de unas personas que están sufriendo ahora mismo, y de poco les vale hablarles de un terreno más bien utópico. Negar estas contradicciones creo que es refugiarse en un ideal que puede estar muy lejano, por lo que poco o nada se implica en los conflictos reales. En definitiva, no sirve de nada para la gente que hoy mismo está siendo oprimida. Tal y como yo lo veo, si queremos ser responsables e implicarnos de verdad en los conflictos, sin que eso sea obstáculo para una lucha emancipatoria más amplia, pues hay que mancharse en el barro y aceptar las contradicciones. En el caso concreto que nos ocupa, tal vez hubiera que transigir con la creación de un Estado palestino si de verdad es el deseo mayoritario del pueblo, una forma factible de mitigar la opresión a corto plazo. Las ideas anarquistas, por muy loables que sean a nivel moral y político, no pueden ponerse por encima del sufrimiento de las personas. Por otra parte, algo en lo que insiste Uri Gordon, aceptar como un mal menor la creación de un Estado palestino es solo una supuesta contradicción libertaria, que tal vez solo se produce desde ciertas teorizaciones, por lo que hay que mostrarse también flexible desde ese punto de vista. Es decir, los activistas ácratas implicados en el conflicto de modo solidario, evitando formas de represión y procurando que los propios oprimidos sean más autosuficientes, difícilmente van a contribuir a la creación de un nuevo Estado. Por otra parte, la aceptación de una manera u otra de un Estado palestino, de forma evidente y máxima con la situación de los últimos días, no es una solución definitiva para los problemas sociales en el territorio. De forma obvia, desde un punto de vista anarquista, no es una solución a largo plazo, pero ¿por qué no puede ser un camino positivo para la creación de espacios más libertarios? Sea como fuere, y volvemos a procurar implicarnos en el sufrimiento de las personas en este momento, no creo que sea una solución peor que las cosas tal y como están en este momento. Hasta muy pronto.